del sacerdocio en esos días, dice la palabra de Dios, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Amén. La palabra recto aquí significa lo que me da placer. La palabra recto aquí significa aquello que me agrada. Así que si ustedes y yo leyéramos en hebreo, estaríamos leyendo que cada quien hacía lo que le agradaba a sus ojos. ¿Amén? Amén. Suena bonito, ¿verdad? Así como está escrito en español, suena bonito y suena como que toda la gente estaba buscando a Dios, sirviendo a Dios y haciendo lo que tenía que hacer. Pero déjeme decirle que en hebreo no suena tan bonito como en español. Porque en hebreo dice que cada quien hacía lo que le parecía bien, lo que le traía satisfacción, aquello que le gustaba y le traía placer. Aunque déjeme aclarar un punto aquí. Lo que para usted pueda ser placer no significa que para mí pueda ser placer. ¿Está bien? Amén. Sí. A lo mejor a usted le gustan las palomitas y a mí me gustan las pepitas. A lo mejor usted dice cacahuates y yo digo chetos. Cada uno entonces tiene sus propios gustos. Entonces, cada quien hacía aquello que le gustaba y le traía placer y gozo y deleite. Así que todos estaban fuera de la voluntad de Dios, porque el Rey, el Señor, el Dios de todas estas gentes era Jehová de los ejércitos y ya tenía una ley escrita. Y ya tenía mandamientos y órdenes que ya se habían dado a través de Moisés, a través de los sacerdotes, a través de los jueces. Pero ellos, dice la palabra de Dios, buscaban hacer lo recto delante de sus ojos. ¿Cuántos cristianos hoy en día conocemos la hermosa palabra de Dios? Sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero hacemos aquello que nos agrada. Hacemos aquello que nos gusta, que nos llama la atención, aquello que nos satisface. ¿Alguna vez oyeron por casualidad que la palabra de Dios dice que si te pegan en una mejilla pongas la otra? ¿Pero qué hacemos? No hacemos exactamente lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad que no? Porque confiamos más en lo que nos trae placer, gozo y deleite, y ciertamente no queremos poner la otra mejilla. Hace unos días estábamos en alguna iglesia allá en Indiana y pasó un pastor a dar su testimonio y él dice, estábamos rentando un lugar donde se hacía la iglesia, donde se hacían los servicios, donde se hacían los cultos, pero tuvimos oportunidad, se juntó el dinero y pudimos comprar un terreno. Anduvimos buscando y de repente vimos un enorme, grande y precioso terreno. Y dijimos, ahí. Así que hablamos, dice el pastor, hablamos a la iglesia de Indiana y pedimos el testimonio. Y dijimos, Señor, ¿tú crees que podamos comprar ese terreno? Está bonito, está amplio, está grande, está céntrico. Es un terreno muy chulo. Y el testimonio dijo, no. Así que dice el pastor, me enojé, hice berrinche, tiré patadas. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Es un terreno grande, es magnífico para una iglesia. Tiene las medidas necesarias para poner una iglesia,
estacionamiento, parque, lugar para los niños. Tiene todo lo necesario. Pero el testimonio dijo, no. Así que perdieron la oportunidad, alguien más lo compró otra compañía. Y el pastor se quedó muy triste, buscaron otro lugar, pasó el tiempo y ese lugar que lo compró otra compañía edificó un inmueble que al poco tiempo se empezó a derrumbar. Había un gusano ahí en esos terrenos que se estaba comiendo el hierro. Así que destruyó la edificación que se hizo. Cuando el pastor se enteró y pasó por ahí, levantó sus manos y dijo, Señor, gracias, porque eres muy sabio. Amén. Amén. Pero no nos gusta cuando el Señor dice no. Aun cuando no podemos ver más adelante y el Señor tiene sus planes para nosotros de bendición. Entonces nosotros queremos hacer aquello que nos parece mejor, aquello que para nosotros está bien, eso que nos gusta y nos satisface. En estos días no había un rey en Israel y cada quien hacía lo recto delante de sus ojos. Así que vamos al siguiente versículo y el siguiente versículo dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ya vimos entonces, pusimos el acento de esto que dice aquí. ¿Está bien? Sí. Porque ya les expliqué por qué la palabra de Dios dice o está diciendo que gobernaban los jueces. Lo que nos está diciendo es que lo que sigue es la visión de una persona que va a buscar su propio placer, su deleite, aquello que está bien delante de sus ojos. Y aconteció el día que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Amén. Hambre. Siempre ha habido periodos de necesidad y de hambre en nuestra tierra. ¿Alguna de las familias aquí ha pasado necesidad y hambre? Amén. Yo levantaría mis dos manos y tal vez el pie izquierdo y el derecho. No los puedo levantar los dos juntos. Okay. Pero sí, hemos pasado periodos, tiempos, momentos difíciles. Todos hemos pasado estos periodos de hambre. Nos pasó a Abraham. ¿Recuerdan que hubo hambre en el tiempo de Abraham? La Biblia dice que hubo hambre en el tiempo de Isaac. La Biblia dice que hubo hambre en el tiempo de Jacob. La Biblia dice que hubo hambre en el tiempo de Elías, que hubo hambre en el tiempo de Eliseo, que hubo hambre en el tiempo de Israel. Todo el periodo, hay periodos en la palabra de Dios donde la Biblia nos dice hubo hambre. La diferencia entre el pueblo de Dios y la gente que no conoce a Dios es que siempre, cuando el pueblo de Israel se preparó, pasaron el tiempo de hambre sin ningún problema. ¿Recuerdan a José? La Biblia dice que iba a venir un hambre que iba a secar completamente todo. Faraón soñó 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Y dice que cuando las flacas se comieron a las gordas, las flacas se quedaron igual secas. Pero Dios le avisó a Faraón. Y Faraón dice, pues, ¿qué podemos hacer? Y entonces José dice, yo sé lo que podemos hacer. Porque Dios nos ha dado la sabiduría para prepararnos para estos periodos. Cuando uno está preparado para estos periodos, entonces la palabra de Dios dice, llegó el tiempo de hambre. El hecho de que José se preparara no significa que Dios dijo, bueno, entonces ya no llevo el hambre.
El hecho de que Isaac le obedeciera y no se fuera para Egipto y se quedara en el lugar donde estaba, eso no significa que no pasó el tiempo de hambre o que no vino a la tierra el periodo de hambre. Sí vino, pero Isaac estaba preparado. Dios le dijo: Isaac, no te muevas de este lugar, yo te voy a ayudar y yo voy a estar contigo. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó 100 por 1. Así que Dios estaba ahí en el periodo de hambre de Isaac. Dios estaba ahí en el periodo de hambre de Jacob. Gloria a su santo nombre. Y cuando ellos vinieron, entonces la palabra de Dios dice: estaban preparados. Dios nos bendice y nos prepara antes de que pudiera venir algún periodo de estos. Siempre viene el aviso de Dios. Bendito sea su santo nombre. Y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. Estamos en el tiempo de los jueces, así que este varón tomó su propia decisión y entonces dijo: no me quiero quedar aquí, me voy a ir a otro lugar a pasar el hambre. Aunque la Biblia nos dice que él estaba en Betlehem, y esta palabra significa casa de pan. Amén. Estaba en la casa de pan. Estaba en el lugar de Dios. ¿Por qué se fue? Leamos un poquito más adelante. Versículo 20. Versículo 20. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Leamos fuerte todos. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mar, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. Esta palabra llena quiere decir tener abundancia. La palabra llena significa tener prosperidad. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Hay alguna contradicción aquí en el versículo 1 y 2 que estamos leyendo con estos 2 versículos que acabamos de leer? ¿Por qué se van si ellos están llenos, plenos, abundantes? Porque tenían suficiente. ¿Cuál era el problema? Que la palabra de Dios tenía una ley, la ley de compartir, la ley de dar, la ley de bendecir a otros. Entonces ellos dijeron: si nos quedamos, tenemos que compartir el pan que tenemos. Amén. Amén. Esto suena como alguien que conozco. Si nos quedamos, si lo dejamos en la mesa, si los otros lo ven, ¿verdad? Nunca me ha funcionado porque de todas maneras mi esposa escombra mis cajones y encuentra las cosas. Encuentra mis chocolates. Encuentra mi refresco y lo saca para compartirlo. Esa gente estaba abundante, plena. Noemí dice: yo me fui de manera placentera, porque el nombre de Noemí significa ser placentera. Así que tenía placer y el gozo de estar llena, abundante, con mucho en sus manos. Estaban en la casa de pan. No les faltaba nada.
No se fueron por el hambre que había, se fueron porque no querían compartir lo que tenían. Pero cuando uno hace lo recto delante de sus ojos, entonces el Señor nos tiene que mostrar lo que es el verdadero camino, lo que son sus leyes. Así que no quisieron compartir, no hubo una reciprocidad. Cuando nosotros damos, entonces el Señor puede darnos. Dad y se os dará. Lo sabemos, ¿verdad que sí? Sí, sí, lo sabemos. Esta familia también lo sabía. Pero decidieron hacer aquello que traía más placer a sus vidas, más que dar, más que poder ayudar a otros, más que poder bendecir a otros. ¿Cómo sabemos que era una de las familias mejor acomodadas en Israel? Porque cuando regresaron, resulta que su familiar más cercano es millonario. Ellos también eran. Un día fueron, pero decidieron cerrar sus manos. Y entonces la abundancia se cerró. Da y pronto recibirás. Amén. Cuando el Señor Jesús tuvo en sus preciosas manos 5 panes y 2 peces y oró por ellos, no crean que la canasta se empezó a llenar de panes. 10,000 panes en la canasta. 5,000, 6,000 pescados. No. La canasta siguió teniendo 5 panes y 2 peces. Pero cuando los partía, se multiplicaban. Bueno, no es mi predicación, pero pues es un buen consejo, ¿verdad? Ya que estamos por aquí, es un buen consejo saber que si puedo, porque Dios me ha dado, porque Él ha puesto en mi vida su abundancia, entonces yo puedo compartir. Así que se fueron. Elimelech, su nombre significa Dios es mi rey, pero yo hago lo que quiero. Amén. Acabamos de cantar. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Pero mañana que no esté en la iglesia voy a hacer lo que yo quiera. Como yo quiera. No como tú dices, sino como a mí me plazca. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Necesitamos entender que los principios de Dios, si nosotros los practicamos, entonces van a traer bendición a nuestra vida. Debe de tener Dios una razón para que ustedes y yo tengamos que poner la otra mejilla. Dios debe de tener una razón buena. Pero nosotros decimos, no, si me humillo, me van a agarrar de barquito. ¿Cómo sabes? No lo has probado. Tendrías que, para saber el resultado de lo que Dios pidió que hiciéramos. Malón, pues su nombre lo dice todo. Malón de enfermo. No de los malos, no. De los bad guys, no. Malón, porque toda la vida se pasaba enfermo. Desgastado. ¿Sí, hermanos? Vivían en la casa del pan y estaba malón y estaba desgastado. Hermano, no hay ninguna razón para estar desgastado aquí. No hay ninguna razón porque estamos en la casa del pan.
Porque estamos en el lugar donde Dios puede darnos aquello que necesitamos. Aquí en esta casa no debería de haber ninguna persona con depresión. Porque tenemos un Señor que es altamente grande y poderoso. Si no lo conoces, entonces pruébalo. Pruébalo. Su palabra dice, pruébame y voy a abrir la ventana de los cielos, pruébame. Así que es importante que ustedes y yo podamos probar a Dios. Chillón viene del latín ser un chillón. No es cierto. Chillón significa desfallecimiento. Aquel que está a punto ya de tirar la toalla. Les recuerdo que ningún boxeador tiene oportunidad de tirar la toalla. Nunca se ha visto eso. Ningún boxeador, se usa en el boxeo el hecho de tirar la toalla, pero ningún boxeador puede. El único que puede tirar la toalla es su entrenador. Si está abajo, está afuera y ve que le están dando duro y que no puede defenderse, agarra la toalla, la avienta y se para la pelea en ese momento. Así que no tienes por qué estar desfalleciente porque el Señor no ha aventado tu toalla. No la va a aventar porque Él está confiando en lo que puede hacer. Amén. Él sabe lo que puede hacer, Él conoce su poder, tal vez yo no, pero Él sí. Así que no va a aventar nunca la toalla, Él va a esperar a que yo me levante y que siga entrando. Para Él soy un guerrero, soy un soldado, un hijo de Dios y Él está conmigo. Pasó el tiempo y entonces se murió este hombre que era un hijo de Dios. Que tenía a Dios como su Dios y que Él era un rey. Pero un rey que se equivocó y llevó a su familia a situaciones difíciles. Dice la palabra de Dios, fue a peregrinar en los campos de Moab. Amén. Peregrinar significa, en hebreo quiere decir peregrinar. Amén. Peregrinar entonces quiere decir ser un peregrino. Significa no estar en un lugar, sino ser un caminante. Estar en un lugar y estar en otro y estar en otro. La palabra de Dios dice que Abraham nunca se estableció en esta tierra. Siempre estuvo caminando, siempre estuvo como peregrino en todo Israel. De un lado para otro. La Biblia dice porque en su corazón él estaba buscando la santa ciudad. Así que nunca se estableció en un lugar. Y la palabra de Dios dice que esta familia se fueron a Moab como peregrinos. Y los moabitas entonces les dijeron, entren santos peregrinos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Chelión, efrateos de Belén de Judá. Nos dice que eran del pueblo de Efraín, de la tribu de Efraín. No del pueblo, perdón, de la tribu de Efraín. Eso significa que eran gente muy especial para Dios. Efraín fue nombrado por Dios la cabeza de su señorío. Efraín era
la cabeza de su señorío. Lo más alto en Dios, los soldados más fuertes, más poderosos, más grandes, los líderes de todo el pueblo de Israel fueron Efraín, la tribu de Efraín. De ahí salieron estos varones, este varón, sus hijos y su esposa. Llegaron pues a los campos de Moab. Estoy en el versículo 12, la parte final. ¿Qué dice que pasó? Asentaron. No que iban como peregrinos. Dice primero que ellos eran como peregrinos, y entonces algo pasó en esta situación porque ellos nada más iban de paso. Vámonos unos días. Nada más voy a faltar un mes, pastor, a la iglesia. O más un domingo. Iban como peregrinos, pero después de repente agarraron vuelo y dice la palabra de Dios, se quedaron ahí. Ellos nada más iban unos días, llevaban su dinerito, iban a vivir bien. Cuando ya llegara el pan otra vez a Belén, se iban a regresar, ya no tenían que compartir, iban a seguir teniendo lo que era suyo. Pero la palabra de Dios dice, se asentaron ahí. La palabra sentar significa bendición. ¿Sí, hermanos? Amén. Y entonces decimos, me acabo de agarrar un trabajo los domingos. ¡Qué bendición de parte de Dios! Aleluya. No, ¿cómo le podemos llamar bendición si te va a sacar de la casa de Dios? ¿Cómo le podemos llamar bendición si te va a alejar del Señor? Perdón, hermano, estoy pisando algunos callos. Porque decimos que es una bendición de Dios. No tenía trabajo, pero me dieron uno de los domingos. No, es importante que esperemos en Dios. Esta familia solo iban como peregrinos ahí y se alejaron de Dios y le llamaron a eso bendición. Mira, mi amor, encontramos una casa dúplex y tiene vista al mar. Bueno, no está el mar aquí cerca, pero hasta allá a lo lejos estará. Y entonces llamaron bendición a todo lo que les estaba pasando. ¿Está bien? Amén. Llegamos y mira, nuestros hijos encontraron un buen trabajo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. O sea, tal vez en 5 o 10 años no regresemos a su casa, pero es bueno el Señor. Aleluya. No, hermano, si te aleja de Dios, no puede ser una bendición de parte de Dios. Si te aparta de tu búsqueda del Señor, no le podemos llamar bendición. Esta familia le llamó bendición. Asentaron ahí y dijeron, Dios está moviendo todas las cosas para que nosotros estemos bien. Bueno, no sabemos cuál Dios, pero pues alguno, ¿no? Pero se murió. Esa situación lo mató. Simplemente Elimelech, chiras pelas, se murió. Pobre cuate, y se murió lejos. Ni siquiera el pastor pudo ir a su... Nadie del pueblo de Israel pudo estar ahí porque estaba muy lejos. Hermano, nos vamos unos días. Este domingo no voy. Pues el otro tampoco. Y nos mata eso, mata nuestro deseo de buscar a Dios. Mata el deseo que hay en nosotros de caminar. De por sí está medio muerto ya.
tipo chelión así desfalleciente, que no sé si quiero o no quiero. Y luego con esto, alejándome de Dios, dejando de orar, dejando de buscar a Dios, porque les quedaba muy lejos la casa de Dios. Y ahí no había templos más que para el Dios de esos lugares. Era su Dios, en este caso de los moabitas, era una estrella negra, en tinieblas, en la oscuridad. Era un Dios que estaba en tinieblas. Se murió el papá y entonces los hijos tomaron mujeres para sí, mujeres de ese lugar. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. ¿Orfa? Orfa. La palabra para Orfa significa ser, así de una voluntad de hierro. Una voluntad que no se dobla. Una voluntad que no se humilla. No, pues mataron al pobre Chelión, ¿te imaginas con esta mujer? Orfa. Su nombre significa tener duro el cuello. No había forma de que se humillara a esta mujer. Y Ruth, el nombre para Ruth significa ser una amiga. Como le dicen los jóvenes. ¿Y ahora qué tienes? No, pues es que el pastor me conseguí una filistea. Pero le estoy hablando de Dios. Le estoy hablando de Dios, es una buena amiga. Pues con todo y buena amiga lo mató. Se murió también el hermano. De por sí iba malón. Y después con ese tipo de mujeres se murió. Así que quedaron las tres mujeres solas. Y dice la palabra de Dios que ahí en medio de su soledad, sus oídos fueron abiertos. La situación y la circunstancia de dolor, de sufrimiento, abrió sus oídos para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Todas las circunstancias que pasan en nuestra vida tienen un propósito, que usted y yo podamos conocer a Dios. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Un día vinieron y le dijeron a Job, se acaban de